Buen día, mi nombre es Aldo Guillermo Báez Castro, estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Automatización. Y en esta ocasión voy a desarrollar la práctica número 3 correspondiente al Laboratorio de Electrónica Digital 2, impartida por el ingeniero Edgar Alberto Pérez Castillo. En este caso la práctica va a estar dividida en dos secciones. La primera práctica nos pide comprobar el funcionamiento de un multiplexor. En este caso el multiplexor que vamos a utilizar va a ser el CN74153 y en la segunda parte se propone un problema que vamos a resolver en el simulador. El simulador que vamos a estar trabajando va a ser el Proteus, igual que la práctica pasada. Como mencioné, la primera parte nos pide verificar la operación de un multiplexor. En este caso nos recomiendan utilizar el 74153, que es un multiplexor de 4 a una línea. Este multiplexor cuenta con dos bloques. Nos pide alimentar los datos por medio de interruptores y la salida conectarla a una lampera. En este caso no va a ser una lampera, vamos a utilizar un LED. Ok, para la primera parte de la práctica, aquí ya está armado el circuito, nos piden comprobar esta tabla de verdad que está aquí fijada. Tenemos las entradas de selección, que aquí las marqué como A y B, así como vienen marcadas aquí. Nuestras entradas de datos, que vienen marcado como C0, C1, C2 y C3. Estas son nuestras entradas de datos. El strobe, en este caso como el multiplexor está dividido en dos bloques, que es este conjunto de datos, es nuestro primer bloque, y este segundo conjunto de datos vendría siendo nuestro segundo bloque. Nosotros no nos vamos a trabajar con cuatro datos de entrada, por lo cual este segundo bloque lo vamos a dejar fuera. Y el strobe en este caso vendría siendo estas terminales marcadas como 1E y 2E. ¿Okay? Prácticamente es un strobe para cada bloque de datos. En este caso conecté los dos a tierra, nos pide conectar los dos a tierra. Y nuestra salida, que vendría siendo una lampera, la práctica nos pide una lampera, en este caso estoy usando un LED con una resistencia de 220 conectada a tierra. El funcionamiento de este circuito es bastante sencillo. Teniendo un conjunto de datos, en este caso son estos datos de entrada, yo voy a poder seleccionar con A y B cuál entrada quiero que respete el multiplexor. Y vamos a seguir esta tabla de verdad que nos están proporcionando. Entonces, en la primera fila nos dice que para cualquier valor, en las entradas de selección, entradas de datos, si el strobe es alto, o sea, es igual a 1, la salida va a ser igual a 0. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si aquí no hubiera, pues, si no pongo a tierra el multiplexor, esto que representa el strobe, aquí el LED nunca va a encender. ¿Okay? Esta fila pues la voy a omitir. Aquí ya tenemos conectado directamente a tierra, que es como nos pide que trabajemos el strobe en todas las demás filas. Entonces vamos a correr el simulador, ahí está en funcionamiento. Ok, primero me piden con B y A en bajo. ¿Okay? Aquí tengo seleccionada el conjunto de datos 0. Aquí tengo seleccionado C0. Entonces el LED se debe comportar dependiendo de C0. Si yo tengo un 0, está apagado. Si yo tengo un 1, se enciende. Encendido, apagado. Es bastante simple. Los demás no tienen que afectar el funcionamiento del LED porque yo tengo seleccionado C0. ¿Okay? Si yo activo C2, C1 no se debe de mover, no se debe de prender. Ahora, si yo pongo el 1, ahora tengo seleccionado C1, que son estas dos filas que estoy seleccionando con el mouse, son estas dos. Entonces el LED se debe de comportar, el LED debe de comportarse dependiendo de la entrada C1.
del estado de la entrada C1. C0 no lo afecta, ni C2, ni C3. Y ahora para B1 y A0, aquí tengo seleccionado C2. Como se puede observar, el LED respeta la entrada C2. Y ya por último, con B1 y A1 tengo seleccionado la entrada C3. El LED enciende con C3, C2, C1 y C0 no afectan en nada a esta salida. ¿Okay? Y de esta manera podemos comprobar la tabla de verdad que nos proporciona la práctica. Ahora para la segunda parte, el manual nos pide visualizar la información de 4 TWs en un display hexadecimal. Se tiene como restricción que se tiene solo un display y 2 interruptores para seleccionar los 4 TWs. Es necesario diseñar un bloque con multiplexor para que se intercale la información de estos TWs con el display. Los TWs son estos que tengo aquí. Se llaman Thumb Switch BCD. Esto lo que nos proporciona es visualmente me proporciona un número decimal, pero a través de sus 4 terminales me proporciona ese número decimal en números binarios. ¿Okay? Aquí Proteus me permite saber el estado de cada cable. Aquí este cable es un 0, este otro es un 1, es un 0 y es un 1. Si lo pasamos de binario a decimal nos vamos a dar cuenta que es un 2 decimal. Igualmente aquí tengo un 4, 0, 0, 1, 0 es un 4, 1, 0, 1, 0 es un 5 y así sucesivamente para todos. Este me permite seleccionar un número decimal y me va a proporcionar una señal que en este caso van a tomar los dos multiplexores que puse de este lado. Entonces tenemos nuestros TWs, nuestros thumb switch, que van a ser nuestras entradas, nuestros 4 thumb switch TW. Dos multiplexores que van a recibir las señales de los 4. Aquí en los multiplexores se pueden dar cuenta que A y B están conectados entre sí. A y B de este multiplexor y el A y B del segundo multiplexor. Y con la ayuda de un decodificador, en este caso estoy usando el 7448, voy a pasar esa señal a un display de 7 segmentos. ¿Okay? En este caso estoy usando un cátodo común. Para explicar el funcionamiento de este circuito, se debe entender primero cómo funciona el multiplexor. ¿Okay? En la parte pasada se puede observar que A y B controlan, bueno, más bien nos permiten seleccionar las entradas de datos que queremos de estos bloques, en este caso de estos dos bloques. A y B para ambos bloques. ¿Okay? En este caso, para el primer TW, en este caso tenemos 4 bloques de datos. ¿Okay? Estos dos bloques que tiene este multiplexor y estos otros dos que tenemos acá. El primer TW va a estar conectado a la señal número 0 de cada bloque. Se puede observar los cables marcados en rojo. Esta primera señal va a la entrada 0. Este es del primer bloque del primer multiplexor. Y luego el segundo cable, la entrada 0 del segundo bloque del primer multiplexor. El tercer cable va a la entrada 0 del tercer bloque, que en este caso es el primer bloque del segundo multiplexor. Y ya por último, a la entrada 0 del cuarto bloque que estamos usando, que corresponde al segundo multiplexor también. Se puede observar que todos los cables están a la entrada 0 de todos los bloques. Y así para todos los TWs. En este caso, voy a marcar en rojo para el TW2.
se puede observar, todos los cables del Thumb Switch 2 están en la entrada 1 de todos los bloques de ambos multiplexores. De igual forma, para el Thumb Switch 3 va hacia la entrada 2 de todos los bloques. Y para el último Thumb Switch va a la tercera entrada de todos los bloques. Esto nos va a permitir seleccionar con A y B cuáles son las entradas que queremos. ¿De qué manera? Bueno, aquí para esto tengo que correr el simulador. Aquí yo tengo 0. Tengo 0 en todos los bloques, ceros. En las entradas 0 de todos los bloques, menos en el bloque número 2. Corresponde a este, al 2, 0. A y B tienen seleccionado la entrada 0. Por lo tanto, el primer bloque me va a dar un 0, el segundo bloque un 1, el tercer bloque un 0 y el cuarto bloque un 0. ¿Por qué? Porque el único que está recibiendo un 1 es el bloque 2 y es su entrada 0. Y ya con esta combinación, el decodificador lo que hace es arrojarme ese 2 en el display. Aquí más o menos se puede observar el 2 en el display. Y si yo muevo el número, aquí en 3, se muestra el 3, el 4, el 5, el 6, y el funcionamiento es el mismo. Aquí, por ejemplo, con el 6, los únicos que tienen un 1 es la entrada 0 del segundo bloque y del tercer bloque. Y si se pueden fijar en las salidas, me da un 0, un 1, 1 y 0. ¿Okay? O sea, me está dando un 6 en binario. Y me lo muestra en el display. Y de esta forma funcionan todos los Thumb Switch que están conectados en las entradas. Aquí si yo muevo el segundo, pueden observar que el display de salida no me está mostrando nada, no está cambiando el número. Pero si yo cambio, por ejemplo aquí pongo un 1, me va a mostrar el 3. O sea que ya está seleccionado el Thumb Switch número 2. Si yo coloco la B en 1 y el A en 0, me está seleccionando el Thumb Switch número 3. Se puede observar aquí el 2 en la salida. Y por último, si pongo los dos en 1, me va a seleccionar el valor que me está proporcionando el TW4. ¿Okay? Y de esta forma concluiríamos la práctica número 3 del laboratorio de Digital 2.